12 de julio de 2023 y tenemos en nuestra jornada académica de la tarde una videoconferencia, como lo decía fuera de micrófonos, Sargento Mayor Soto. Algo muy importante que es aclarar un poco de mitos y de desinformación que se ha generado en las redes acerca del tema de la mesada 14, que ya ayer tuvo una primera decisión que no es de fondo, pero es decisión que nos la va a explicar. Entonces, el señor Sargento Mayor Soto es una persona muy distinguida, muy conocido en el ámbito de la inteligencia militar y de los señores suboficiales de nuestras fuerzas militares, con una amplia participación en actividades comunitarias. Ha pertenecido a el Consejo Directivo de CREMIL, conoce como el que más todos los intríngulis de los temas salariales y prestacionales de los miembros en servicio activo y de los temas prestacionales de los miembros de las reservas. Por eso hemos contado con él, hemos pedido y gentilmente accedió a acompañarnos hoy. Y ahora es un miembro del Consejo de Veteranos de la Fuerza Pública. Quisiéramos verlo presidiendo ese consejo para que impulse todo lo que hay que hacer en favor de nuestras reservas. Tiene todas las condiciones, las cualidades y el señorío para hacerlo. Pues mi sargento mayor Richard Soto, usted está en su casa, bienvenido. Ya Rosita le explicó cómo es la audiencia y cómo es la metodología. Entonces, el auditorio es suyo. Bueno, muchas gracias, mi coronel. Y como dice un dicho, como sus deseos son órdenes, pues les quiero informar que ayer nos posesionamos el Consejo de Veteranos ante el señor ministro de Defensa y pues para fortuna mía y pues fortuna y un compromiso también grande, mis compañeros del Consejo de Veteranos me eligieron como el presidente del Consejo de Veteranos para este son varios periodos, pero por lo menos para este primer semestre representar al Consejo, presidir el Consejo de Veteranos. Entonces, tuvimos esa oportunidad y ese reto también y esperamos hacerlo muy bien. Les agradezco la invitación, más que, como decíamos ahorita, más que una exposición magistral, aunque tengo simplemente una ayuda que es una línea de tiempo como para orientarnos. No sé si puedo compartirlo, mi coronel. Sí, señor, usted puede compartir ya. Ya Permítame. quitamos esta y puede compartir. Ahora lo que no sé es dónde la tengo grabada. Permítame un momentico que la tengo aquí en el escritorio. 12 de julio de 2003. Listo. Compartir pantalla. Por favor, confírmenme si ven la... Sí, señor. Ahí está. Bueno. Dele pantalla entera para que se vea mejor. Sí, ahí ya, sí. ¿La están viendo completa? Es que se está... Bueno, sí, es que está en Word, sí. Dele. Sí, lo tengo en PowerPoint, pero es eso, es una línea de tiempo simplemente para que sea más fácil llevar la idea de lo que estoy explicando. A veces las palabras nos confunden en cuanto a que yo de pronto me devuelvo, avanzo y los dejo perdidos. Entonces, por efectos pedagógicos, lo organicé así muy sencillo. Y vamos a ser breves, pues precisamente para lo que ustedes decían, las preguntas y las inquietudes. Entonces, como hablábamos inicialmente de lo que sucede desde cuando comenzó este tema de la mesada 14 y la demanda, han habido muchas versiones y unas versiones pues se acercan a la realidad, pero otras versiones la verdad se vuelven mitos y terminan confundiendo porque también tenemos una autocrítica en la reserva, es que a veces suceden dos cosas. Uno, que a veces venimos acostumbrados de la fila y creemos más en quien nos dice, es decir, por el grado de la persona que nos está haciendo una afirmación, que en realidad si esa persona tiene el respaldo del conocimiento. Entonces sucede mucho que un señor general, un señor sargento mayor, un señor coronel, un señor sargento mayor de comando dice alguna afirmación, de pronto no tiene el conocimiento pleno, pero terminamos creyendo que lo que él dice es la verdad y de pronto lo que nos dijo el cabo, lo que nos dijo el teniente, el capitán, no le damos mucho crédito. Entonces, eso sumado a la otra situación que es que a veces en los grupos también
terminamos, digo yo, como cuando juega la selección Colombia, que todos nos volvemos técnicos. Entonces, cuando sale un tema de discusión de tipo jurídico, todos nos volvemos abogados y entonces todos comenzamos a hacer afirmaciones y reenviamos a veces cosas que no concuerdan. Ejemplo, ustedes hace como 2 días que salió un auto del Consejo de Estado en la sala de consulta en la cual el Ministerio de Defensa había hecho una consulta precisamente sobre el tema de si podía pagar o no pagarse la mesada 14, y pues lo que hizo el Consejo de Estado de la sala fue hacer o sea, retomar lo que ya se había dicho en el auto de la medida cautelar y finalmente decir que se inhibía, es decir, que no podía pronunciarse, pues dado que existía un proceso en desarrollo. Pero muchos no, alguien tomó la primera parte y sacó un audio diciendo que ya habían dado, que el Consejo de Estado da la orden de pagar. Estamos hablando no de del levantamiento de la medida cautelar, sino uno anterior. Entonces, comencemos con la génesis del caso y vamos a la ley 100, el artículo 142. Recuerden que nosotros antes de eso teníamos el decreto 1211 del 90 y el de la policía el 1212 del 90, que era el que nos regía en la parte prestacional. Y ahí no aparece la mesada adicional. Entonces, la mesada adicional surge en el año 93, disculpen, 93, con la ley 100, el artículo 142, es donde se crea esa figura de la mesada adicional, que inicialmente no cobijaba sino a una parte de los pensionados. Y en la sentencia que les cito ahí, la 409/94, la Corte Constitucional extiende por derecho a la igualdad a todos los pensionados, tanto anteriores como a futuro. Entonces, en este momento el Sistema General de Pensiones pues acoge la figura de la mesada 14 y obviamente pues del lado de nosotros, de los regímenes especiales, pues queda el inconformismo y, o sea, posterior a esa sentencia donde ya la estaban devengando todos menos nosotros y pues finalmente el legislativo mediante la ley 238 en el año 95 adiciona el artículo 79 a la ley 100 y nos incluye 2 beneficios que van a ser clave, que es el de la mesada 14 y el derecho. O sea, hay 2 beneficios puntuales que tiene el régimen especial y que no tienen que tiene el régimen general y no tienen los regímenes especiales. Y uno es el de la mesada 14 y otro era el del IPC, es decir, el incremento automático y nunca por debajo del IPC del año anterior. Ese tema del IPC, pues sabemos que más adelante va a tomar vigencia e importancia porque entre el año 97 y el 2004 se presenta la situación donde no hay un incremento, en unos años no hay un incremento por encima o por lo menos a la par del IPC, sino por debajo, y son las famosas demandas del IPC que nosotros tanto hemos escuchado. Y a partir de allí, pues, como dicen, transcurre un tiempo de mucha tranquilidad con respecto al tema que estamos tratando, la mesada 14, hasta el año 2004. ¿Qué sucede? Digamos que en ese año no hay una alteración, sino que pareciera, esos punticos rojos que tengo ahí tienen un interés en vertical, lo reafirmo, pareciera que en ese momento la ley respalda y se aprueba la ley 923 del 2004 y el decreto 4433 y puntualmente el artículo 41.1, que es el que establece de forma puntual la mesada adicional, ¿sí? Vamos a ver más adelante que este tema del artículo 0, los elementos mínimos, y el artículo 142 de la ley 100 va a tener importancia en el desarrollo de este proceso. Y en el 2004 sucede lo de la aprobación de esta ley y la expedición de este decreto, pero año siguiente es cuando viene el famoso acto legislativo 01 del 2005, ¿sí? Y en este acto legislativo se reforma el artículo 48 constitucional y puntualmente se elimina la mesada 14 y se afirma que en adelante no se podrá recibir más de 13 mesadas al año. Recordemos, para
reafirmar que la mesada 14 es la de mitad de año, no la de diciembre, ¿no? Que esa es otra de las confusiones que surgen en el WhatsApp, porque es una mesada adicional que ocurre después de que ya había sido establecida la de diciembre. La de diciembre es la 13 y la de junio, la mitad de año, es la mesada 14. Otro tema importante, pues, que también nos sobra decirlo, es que cuando hablamos de mesada estamos hablando de pensionados. Cuando hablamos de primas es que estamos hablando de trabajadores activos, en este caso de nosotros en servicio activo. Por eso hablamos de mesada nosotros y los activos hablan de prima de mitad de año. Esa prima de mitad de año no está en discusión en este tema. Y en este acto legislativo entonces se fijan unas fechas a partir de las cuales se va a suspender este derecho o se va a terminar esta figura de la mesada 14. Y entonces hablamos de que a partir del 25 de julio del 2005, las personas que adquirieran el derecho, aquí es importante hacer esta diferenciación y más sin saber cuál va a ser el sentido del fallo del Consejo de Estado para tenerlo presente. Cuando se habla de lo que está en cuestionamiento es las personas que cumplieron los requisitos o adquirieron el derecho en determinada fecha. Entonces aquí estamos hablando de las personas que adquirieron el derecho o cumplieron los requisitos, así no haya sido reconocido todavía después del 25 de julio del 2005 y que ganen más de 3 salarios. Para dejar claridad ahí, es decir, que si la persona cumple los requisitos. Recordemos que en el caso del sistema general es por edad, en el caso de nosotros es por tiempo y por el reconocimiento de la incapacidad laboral por encima del 50%. Entonces, si esta persona cumple los requisitos, así no se le haya sido reconocido todavía antes del 25 de julio del 2005, en el caso de las personas que ganan más de 3 salarios mínimos, entonces después del 26 de julio, mejor dicho, no tendría derecho a esa mesada 14 y antes del 25 hacia atrás, si gana más de 3, sí tendría derecho. Estoy hablando en términos generales de lo que dice el acto legislativo. Y igual, para las personas que ganan 3 o menos salarios mínimos legales mensuales vigentes y cumplieron los requisitos o adquirieron el derecho antes del 31 de julio de 2011, su derecho adquirido no está en cuestionamiento, no está en discusión en este proceso. Obviamente, los que a partir del 1 de agosto del 2011 hayan cumplido los requisitos, adquirido el derecho, sí está en entredicho el derecho. Para el caso de los particulares ya no hay ese entredicho porque ya está resuelto que no, es decir, salvo que haya una demanda y un juez decrete lo contrario, se supone que esas personas ya está decidido con el sistema general que precisamente este acto legislativo termina con los regímenes especiales, excepto el presidencial y el de la fuerza pública. ¿Sí? Y en ese acto legislativo, que es uno de los argumentos de la defensa, es que hay un parágrafo y dentro del mismo artículo primero de ese acto legislativo se habla de que se aplica esta terminación de la mesada 14 o la mesada adicional sin perjuicio del régimen especial de los miembros de la fuerza pública. Ese ha sido el argumento y eso es lo que ustedes escuchan como lo primero que se le está manifestando al Consejo de Estado. Bueno, como esta transición se extendía hasta el 2011, entonces esa parte sí es como gris en cuanto que no encontré referencia dentro del proceso, dentro de lo que es el expediente, en lo que pude consultar. Pues la demandante no cita y no hay en la defensa tampoco de exactamente qué pasó entre el 2011 y el 2013, pero asumo que fue algún jefe, alguna persona del ministerio que comenzó a cuestionar sobre si estaban haciendo algo conforme a la ley o no respecto al acto legislativo. Entonces, lo que tengo entendido es que hubo una suspensión de pago y a raíz de esa suspensión de pago en el año 2013 se pide un concepto del Ministerio de Trabajo. El concepto que emite el Ministerio de Trabajo es favorable a seguir pagando, pero recordemos que los conceptos no son necesariamente vinculantes. Entonces, el concepto ratifica la teoría de que el acto legislativo no abarca, no cubre
régimen especial de la fuerza pública y por ende la suspensión o la eliminación de la figura de la mesada 14 no cubriría a quienes hacen parte de la fuerza pública, bien sea pues como miembros directos o como beneficiarios, y por ende se podía pagar. Eso en conclusión es el concepto general que da. Y teniendo como base ese concepto, sucede la reunión del 22 de abril donde se elabora la famosa acta, que es el acto administrativo, y lo coloco entre comillas, ese acto administrativo que es demandado por la señora Lady Joana Erazo Cruz. Entonces, esta acta es elaborada porque existía una suspensión de pago y se trató de buscar una solución, y la filosofía de lo que uno encuentra en el acta es una reunión entre dos personas que tenían en ese momento la delegación del ordenamiento del pago, eran los ordenadores del gasto en cuanto a lo que es el pago prestacional. Y esas dos funcionarias se reúnen, hacen un análisis de tipo jurídico sobre la viabilidad de pagar y terminan concluyendo que sí es viable el pago, e incluso pues dicen también que, ¿basados en qué? Que eso es importante. Lo mismo que ha sido también la tesis de la defensa, basado en que el decreto 4433, artículo 41.1, está vigente e incluye el personal con asignación de retiro y el personal pensionado. Por lo tanto, el decreto continúa vigente, el acto legislativo, que es lo que dice el concepto del Ministerio de Trabajo, hizo excepción del régimen especial y por ende concluyen que es viable pagar, y como lo habían suspendido el pago, entonces es viable pagarlo dentro de los términos de los 3 años hacia atrás, y a partir de ese momento se retoma el pago para estas personas pensionadas del Ministerio de Defensa. A los de asignación de retiro nunca se les suspendió, y ya se puede decir que se vive otra vez un periodo de tranquilidad hasta el año 2018. Y en el año 2018, el 12 de julio exactamente, aunque la admisión fue en octubre, creo, octubre, sí, la señora demandante entonces ataca el acta del 22 de abril y en su argumentación, pues ella lo que expone, y ahí toma vigencia e importancia lo que tengo resaltado en rojo hacia atrás, es que el acto legislativo, esa es su tesis, la tesis de la demandante, el acto legislativo derogó tácitamente tanto al artículo 142, incluso ella va hasta más allá y dice que también el artículo 41.1, pero en su primer momento habla del artículo 142. Entonces la discusión de tipo jurídico, la discusión de tipo jurídico es, se despidió la ley 923. La ley 923 es una ley marco que da unas pautas generales dentro de las cuales puede actuar el gobierno para reglamentar el régimen especial de la fuerza pública. Y en consonancia con esa ley es que el gobierno expide el decreto 4433, y efectivamente en el artículo 41.1, recordemos que esto es un decreto reglamentario, ¿no? O sea, no es un decreto con fuerza de ley, sino es un decreto reglamentario, y eso es lo que le da la competencia al Consejo de Estado. Entonces, el cuestionamiento que hace la demandante es que, como vimos anteriormente, el artículo 279 del año 95, el artículo 279 que fue adicionado por la ley 238, lo que hace es decir que el beneficio del artículo 142 de la ley 100 se puede extender a los miembros de la fuerza pública, en este caso al régimen especial, ¿cierto? Entonces, dice ella, pues lo que no está en discusión es que el acto legislativo efectivamente derogó el artículo 142. Entonces, eliminado el artículo 142, la pregunta es, ¿cuál es el fundamento fundamento legal que respalda la figura de la mesada 14? Y entonces ahí es ahora en una especie de autocrítica. O sea, yo repito, yo defiendo la figura de la mesada 14 para la fuerza pública, sino estoy haciendo un análisis objetivo, identificando la visión de la demandante. El artículo tercero de la ley 923
dentro de sus elementos mínimos, ustedes ven que habla del tiempo, da unas garantías, incluso garantiza el tiempo doble, etcétera. Pero digamos que taxativamente no menciona la mesada adicional. Es decir, la ley 923, en esos elementos mínimos que debe garantizar el gobierno al desarrollar la reglamentación, cita varias cosas, entre ellas, repito, derechos adquiridos, el tiempo, el tiempo doble, etcétera. Es decir, que eso lo tiene que incluir el gobierno, pero no menciona expresamente la mesada 14. Entonces, la teoría de la señora es que la mesada 14 está originada en el artículo 142 de la ley 100 y un acto legislativo lo eliminó, y por ende el decreto 4433 en el artículo 41.1 se quedó sin fundamento legal y por ende se debe, es decir, no tiene piso jurídico que se siga pagando. Y en su visión ella dice, y mucho menos puede un acta, digamos que resucitar o contradecir lo que dice el acto legislativo 01 del 2005. Esa es en grosso modo la visión de la demandante, y esa fue el argumento que tuvo en cuenta, o que, digámoslo entre comillas, convenció a la magistrada que fue la que dictó la medida cautelar. La tesis de que el acto legislativo había dejado sin fundamento legal la figura de la mesada 14 y por ende ni el decreto ni mucho menos un acta podía justificar que caprichosamente, repito, estoy como explicando la idea de la demandante, el Ministerio de Defensa hubiese hecho un acta y con base en ese acto administrativo hubiese no solamente contradicho el acto legislativo, sino además darle unos efectos retroactivos. Y bueno, y el argumento principal es la afectación de tipo fiscal que genera esa acta y esa actuación de esas funcionarias. Ahora, resulta, bueno, después de eso viene la medida cautelar del 7 de julio. Pero para terminar el tema anterior a este de la medida cautelar, entonces también explico que dentro de la defensa que hace el Ministerio de Defensa, se argumenta primero que el acta no es propiamente un acto administrativo. ¿Por qué? Porque el acta simplemente lo que hace es hacer un análisis y emitir un concepto. Y que en realidad el pago o la decisión de pagar y de hacerlo con retroactividad se fundamenta es en el decreto. Y el decreto hasta ese momento pues no ha sido objeto de ningún ataque. La nulidad no ha sido de inconstitucionalidad contra el decreto, sino de nulidad simple contra un acto que también el ministerio manifiesta que no es propiamente un acto administrativo, sino que pues es un documento interno que no alcanza ese nivel, porque, repito, no decide, ni crea, ni desconoce derechos fundamentales o, en este caso, derechos prestacionales. Bueno, en el 2021 entonces decíamos que se emite la medida cautelar. Posteriormente, en ese mismo año, se interpone el recurso de súplica y ahora aquí comenzamos a analizar otro aspecto que también yo he hecho caer en cuenta. En el año 2022, entonces, ¿qué sucede? Aquí es importante tener en cuenta, esta medida cautelar tiene efectos suspensivos, quiere decir que a partir de que se emite, se supone que se suspende los efectos jurídicos del acta y por ende, técnicamente, si se considera que esa medida cautelar abarca no solamente los pensionados y los que tengan la asignación de retiro, entonces, como ahora en el 2023 se vino a querer pues, justificar, entonces en el 2022 se pagó mal. Conclusión, o sea, ¿a qué quiero llegar? En el 2021 se emite la medida cautelar y ese mismo auto de la medida cautelar tiene vigencia en el 2022 y es el mismo auto que tiene vigencia en el 2023. Entonces explicaba yo, ¿qué cambió? Porque esa hace parte de los mitos de los que hablamos acá en el título de la conferencia. Entonces ya se comenzó a hablar, ¿no? Que es que
había un auto, pero que en el 2022 era uno y que en el 2023 era otro, y que el Consejo de Estado sí dejó pagar en el 2022, pero que el Consejo de Estado no dejó pagar en el 2023. Y entonces, pues también la posición del gobierno, la explicación, usted recuerda que sacaron un comunicado donde decía eso, que era el Consejo de Estado, que le impedía pagar y que a pesar de eso, que el gobierno estaba gestionando para que se pudiera buscar una solución, etcétera. Pero la realidad es que lo que cambió, lo único que cambió, sí hubo unos pronunciamientos que ustedes ven ahí en el año 2022, como fue la resolución del recurso de súplica, ¿no? Y recordemos que el recurso de súplica es el equivalente a la apelación, sino que en este caso, cuando es el caso de magistrado, pues hablamos del recurso de súplica. Y la sala que resolvió ese recurso de súplica, pues lo que hizo fue ratificar el auto de la medida cautelar. También que, bueno, ya voy adelantando a lo que acaba de pasar con el levantamiento de la medida cautelar, pues lo que uno identifica desde el primer momento es que en esa argumentación, en esos considerandos, la parte emotiva que hizo la magistrada que decretó la medida cautelar, pues se confunde varias cosas. Y a ver, hay una figura que es la integración normativa que puede hacer el Consejo de Estado cuando considera que para desarrollar o para fallar sobre la nulidad o la constitucionalidad de un acto administrativo es necesario extender su estudio a otro, y entonces habla de una integración normativa, pero eso se tiene que declarar. Y en este caso, pues la magistrada en su argumentación, que es más citando lo que dice la demandante, habla del artículo 41.1 del decreto 4433, pero no concluye diciendo que se va a integrar normativamente para estudiar la nulidad o no del acta cuestionada, del acta del 22 de abril. Entonces, es muy confusa la argumentación, la motivación de esa medida cautelar, del auto que decreta la medida cautelar, y resulta que lo que se buscaba en el recurso de súplica era pues como más claridad, y terminamos en las mismas porque el recurso de súplica ratifica lo que se dijo en el primer auto de medida cautelar, casi que otra vez es una transcripción para finalmente darle la razón a la magistrada, pero no entra a analizar esa parte y al hacerse nuevamente una transcripción de varias cosas que dice la demandante, otra vez se cita el artículo 41.1. Por eso, el 31 de agosto del 2022, el Ministerio de Defensa solicita la aclaración de esa súplica para, es decir, verlos en realidad cuáles son los efectos, cuál es el alcance. Y también, al haberse presentado el pago, digamos que aquí yo recuerdo que se hablaba de que nos salvamos porque la resolución del recurso de súplica salió el 28 de julio y ya para esa época se había efectuado el pago. Sin embargo, repito, jurídicamente los efectos eran suspensivos, o sea que si se consideraba que no se podía pagar porque el acta cubría, como lo decía la demandante, a pensionados y asignación de retiro, pues no se hubiera pagado en el 2022. Entonces, la demandante interpuso el incidente de desacato. Y en el 2023, que ya es como donde se va aclarando más el panorama, voy a dejarlo así para que se vea la parte que tapa la última. Entonces, en el 2023, ya en este año, 31 de marzo, pues sucede un hecho que como que ahora sí está dando luces, que la magistrada anterior, ella terminó su periodo y por lo tanto se nombró un nuevo magistrado ponente. Y este nuevo magistrado ponente, el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar, entonces una vez asumió el cargo, hizo varias consideraciones. Lo primero, entonces se dio cuenta que la aclaración al recurso de súplica nunca fue resuelta. El ministerio solicitó esa aclaración, entonces ordenó devolver el expediente a la sala que tiene que resolverlo. Igualmente, consideró, o sea, hizo un análisis breve
lo que era el expediente, y consideró que una figura que se había creado en el 2020, que es la de la sentencia anticipada, se podía aplicar en este caso. Quiere decir que cuando el magistrado considera que no es necesario practicar nuevas pruebas y considera que lo que se va a resolver es en derecho puro, es decir, se va a analizar es sencillamente hacer un estudio sobre un acto administrativo y deducir o analizar, conceptuar en este caso el magistrado, hacer el estudio respectivo y ver si efectivamente se alinea con la ley, con el decreto, las leyes y sobre todo con la Constitución. Entonces no necesita practicar más pruebas del análisis del contenido de la norma. Y por ende, entonces anunció que va a ser una sentencia anticipada. Además de eso, consideró que todas las pruebas que habían sido aportadas inicialmente no eran, o sea, no aportaban nada y por ende no las va a tener en cuenta ni la de la demandante y la defensa, que eso pues era de la parte de lo que criticaban los soldados. La defensa pues en sí no presentó pruebas en esa primera parte. Sí presentaron pruebas en el incidente de Zacato y en consideración del magistrado las pruebas que se presentaron por ambas partes en el incidente de Zacato, tanto la parte demandante como la demandada y sus coadyuvancias, sí las va a tener en cuenta para la sentencia anticipada. Mientras tanto, aquí no lo incluí más por efectos de espacio y de que este último auto de ayer, pues digamos que ya el otro pues pasa a un segundo plano, es que el Ministerio de Defensa, pues como dicen, en un primer momento ya se comenzó el run de que no iban a pagar, porque entonces el Ministerio lo que hizo fue hacer una consulta a la sala de consulta, para la redundancia, del Consejo de Estado, y es el auto del que les hablé, en el cual pues el Consejo de Estado nuevamente lo que hace es una transcripción de lo que se había dicho en el auto que decretaba la medida cautelar, y por eso es que menciona el artículo 41 nuevamente. Y después de retomar eso y una jurisprudencia anterior que trata sobre los mismos, sobre la misma figura, pero no sobre las mismas partes, es decir, no sobre propiamente sobre la fuerza pública. Ustedes ven que ahí ella cita unas sentencias que hay sobre el régimen general, es decir, sobre la ley 100. Y eso, digamos, no es motivo de la discusión en este caso. Entonces comienza a analizar que sí, pues efectivamente desapareció la figura de la mesada 14, las fechas a partir de las cuales ya no se tiene el derecho, etcétera, pero lo de la fuerza pública no ha habido un pronunciamiento como tal y por ende pues toda esa argumentación pues se vuelve confusa para finalmente decir que se inhibe de pronunciarse debido a que pues está en desarrollo el proceso. Ahí es donde también pues para infortunio de los muchachos, los soldados que tuvieron que ir a la protesta y las personas que ustedes me citaban, los beneficiarios y demás personas que son pensionadas, pues el Ministerio de Defensa, repito porque lo que se vio es que es una decisión política, el Ministerio de Defensa tuvo en cuenta, o sea, a pesar de que la conclusión era que se inhibía de pronunciarse, el Ministerio de Defensa tuvo en cuenta fue la parte emotiva y asimiló ese concepto repito, de que se inhibía como si se hubiera conceptuado que no se podía pagar. Y es donde hace la famosa reunión que también esa acta terminó para más confusión, también terminó en redes, terminó en varios grupos rotando por las redes, en la cual se hace una reunión del Ministerio de Defensa, la parte jurídica del Ministerio, con Cremil y con Casur, y pues, digamos, entre comillas, dan la orden de que no se va a pagar. Y pues en ese caso, y de una forma muy correcta y que respaldo yo jurídicamente, el señor general Pinto, y creo que el director de Casur también, aunque pues ahí se citan ahí los dos, pero pues encabeza mi general Pinto, ellos le dicen al ministerio, y tienen la razón, hay una autonomía administrativa y financiera. Recordemos que Cremil y Casur son establecimientos públicos del orden nacional, sí, adscritos al Ministerio de Defensa, pero ahí no es como las dependencias orgánicas del Ministerio de Defensa. No hay esa jerarquía y las órdenes no circulan de la misma forma, porque en esa autonomía administrativa y financiera los representantes legales
y sus consejos directivos son quienes asumen la responsabilidad administrativa y fiscal. Y por ende, pues que es el argumento y que eso es de parte, digamos, de lo que pasa con este auto que revoca la medida cautelar. La defensa siempre ha sido que el decreto 4433, el artículo 41.1, no es motivo de la demanda y que no se ha decretado, no se ha declarado la integración normativa con el decreto. O sea, no se ha dicho que se va a extender el estudio y si se extendiera, pues seguramente tienen que dar la oportunidad también de que la defensa argumente el por qué considera que el decreto no es objeto de la demanda y los cuestionamientos que se hagan contra el decreto, porque ha sido pura transcripción. Entonces, en ese momento crítico fue cuando aparece la famosa acta, quedamos todos en vilo, quedamos todos en suspenso, no sabíamos, volvemos a lo mismo, en las redes se decía que si iban un día decían que se iban a pagar, el otro día que no iban a pagar, obviamente, y los que me están escuchando saben que pues también, a pesar de que tenga la razón y los argumentos jurídicos, pues no hay un mando directo en cuanto a las órdenes que uno recibe cuando está activo, pero sí pues hay un control de tutela que se llama de parte del Ministerio de Defensa respecto a esas entidades. Entonces, pues los directores fueron muy prudentes y a pesar de pues que ya habían hecho su manifestación e incluso quedó en el acta de su intención de pagar, pues no salieron a reafirmar eso como si fuera un desafío a la figura del ministro o de lo que había dicho el ministerio. Yo lo interpreto así, más por prudencia que por no estar seguros de lo que iban a hacer. Y finalmente, bueno, coincidió por allá en un caso de Casur, que pues yo también presumo la buena fe que hubo un problema de tipo técnico y por eso se demoraron en pagar. Pero finalmente, pues tanto, como dicen, hasta este momento, que con eso concluyo, ha habido como una especie de final feliz, aunque como explicaba, no es un final concluyente y definitivo, sino que finalmente, pues tanto los de Cremil, los de Casur, los de Tejen y finalmente los del ministerio con el levantamiento de la medida cautelar, pues terminamos recibiendo esa mesa adicional que, pues como usted ya la ha venido recibiendo desde hace mucho tiempo, pues los activos que pasaron recién al retiro también de su prima, muchos le teníamos ya una destinación específica y cualquier alteración, pues nos alteraba nuestras finanzas, nuestra vida y hasta nuestro estado psicológico, porque también sé que se presentaron cosas donde personas entraron en crisis porque, o sea, que usted le digan de un día para otro literalmente que no va a tener para el semestre de la universidad de sus hijos, eso es una cosa que lo altera a usted psicológicamente. Entonces, este desarrollo que yo he hecho ahí en esta guía, digamos, en esta línea de tiempo, es eso. Espero no haberlos terminado de confundir más. Creo que por eso era necesaria la gráfica para ir entendiendo. Y, bueno, y finalizo con una situación porque lo que me preguntaba mi general al comienzo de la charla. Es decir, ¿qué queda pendiente? O sea, ¿en qué quedamos? Quedamos en que hay tres decisiones que estaban pendientes por resolverse, pero que ya el magistrado dice que no, ya una no procede. Es decir, ¿qué nos quedaba? Miren la última parte que está en roja. Nos quedaba la aclaración de la súplica que le corresponde al magistrado César Palomino. Nos quedaba el incidente de desacato pendiente por resolver que había interpuesto la demandante contra Cremil, Casur, Tejen y el ministerio, y nos queda la sentencia anticipada anunciada por el magistrado. Al revocarse la medida cautelar, pues obviamente no procede el incidente de desacato, o sea que no va a haber un pronunciamiento sobre el incidente de desacato, lo cual pues tranquiliza a quienes pagaron en el 2022. La aclaración de súplica sí procede, pero entonces ahora ya con el auto que envía el magistrado al magistrado Palomino, esperemos que no sea solamente la ratificación, sino que, bueno, dicho, sí una ratificación, pero de la revocatoria de la medida cautelar y no que de pronto vaya a entrar en contradicción, porque recordemos que ya hay un pronunciamiento, lo que está pidiendo es una aclaración y el pronunciamiento inicial fue a favor de la medida cautelar, entonces ahí hay que estar pendientes de eso, que no vayamos a tener un nuevo pronunciamiento contradictorio y volvamos a quedar en una inseguridad jurídica, aunque pues ya los hechos están cumplidos respecto al pago. Y lo más importante es saber que no ha sido resuelto
que se anunció una sentencia anticipada y que esa sentencia, lo normal es que se demorará, lo normal sería que se demorara mientras se hacen audiencias, etcétera, pero en este caso va a ser más corta y pues no quiere decir que no, como dicen, no es palabra de Dios, pero se está previendo que más o menos para septiembre pueda ya tenerse una noticia sobre esta sentencia. Están agotando los traslados a quienes están reconocidos dentro del proceso. Bueno, con eso finalizo y ya, mi coronel, pasamos a las preguntas que tengan los señores del auditorio. Bueno, mi coronel Alarcón, entonces le pido por favor que nos ayude. Le pedimos a los asistentes que no sean conferencias paralelas ni una competencia de conocimiento de temas jurídicos, sino que sean aspectos que complementen o que le permitan a mi sargento mayor complementar. Adelante, mi coronel Alarcón. Buenas noches, mi sargento mayor. Buenas noches a toda la audiencia. Recordarles también el tiempo de 2 a 3 minuticos, ser muy concretos para que podamos participar la gran mayoría de las personas. Veo la mano levantada de mi coronel Giraldo y el micrófono abierto de Carlos, a quien le pido el favor del resto de identificación. Y un saludo de bienvenida a las damas que hoy nos acompañan, Adela, Claribel, pues la ingeniero Rosita es de la casa. Entonces, por el momento que tenemos la mano levantada de mi coronel Giraldo, le vamos a dar la palabra a Elisa y Adela Luna. Entonces, vamos a darle la palabra a mi coronel Giraldo, por favor, el tiempo, y se alista Adela Luna. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, mi coronel. Lo mío es complementación. He sido un estudioso a fondo de esta mesada, no de ahorita, sino hace muchos años. La fecha clave para poder entender la situación no es 25 de julio del 2005, sino 26 de julio del 2005, fecha en que fue publicado en el diario oficial el acto legislativo 01 del 2005. La complementación que voy a hacer es muy sencilla. Casur y Cremil no pagan pensionados. Casur y Cremil pagan asignaciones de retiro a titulares y a beneficiarios por todos los motivos que ustedes consideren, sustitución pensional, etcétera, etcétera. Los pensionados son pagados por las cajas generales de las fuerzas, bien sea porque sea personal no uniformado o uniformados que han perdido la capacidad física o mental del 75% o más. Casur y Cremil, los directores, no tenían por qué haber presentado recurso de súplica ante la medida cautelar de la sección segunda del Consejo de Estado. No estaban legitimados en la causa ni por activa ni por pasiva. Richard me entiende esto, puede que las otras personas no, que no son abogados, pero simplemente cuando uno dice que no está legitimado en la causa era que no tenían por qué presentar. Por algo muy sencillo. El acta del 22 de abril del 2014, que perfectamente la pueden leer, solamente hace referencia a un concepto de la directora administrativa y de la coordinadora del grupo de prestaciones sociales de Mindefensa para que el ministerio le pagara la mesada 14 a los pensionados no uniformados de la fuerza pública. Nunca mencionaron a la Policía Nacional, solamente hablaron de fuerzas militares y de pensionados. Jamás mencionaron a Policía Nacional. Es decir, que el director de Casur no tenía por qué haber presentado el recurso de súplica y lo presentó. Y el director de Cremil, que no paga pensionados, tampoco lo tenía que presentar y lo presentó. ¿Qué le corresponde al Consejo de Estado? Resolver los recursos de súplica. Es decir, que vinculó a Casur y Cremil sin nosotros tener que estar metidos ahí, y ahí fue donde se presentó el problema. Yo siempre he dicho, señores, que esa acta no es un acto administrativo, y esto coincido con Richard, pero como quiera que produjo efectos jurídicos en derecho, como fue pagarle la mesada 14 a quienes no tenían derecho, pues se convirtió en un acto administrativo y por eso el Consejo de Estado adquirió la competencia. En derecho constitucional, Richard lo sabe,
existe algo que llama el control automático de constitucionalidad. El decreto 4433, que fue el que dio la mesada 14 para el personal uniformado de las fuerzas militares y Policía Nacional, allí no mencionó a los civiles, uniformado, es de menor jerarquía en la pirámide de Kelsen que el artículo 48 y el acto legislativo 01 del 2005. Entonces, el control automático de constitucionalidad simplemente dice, señores funcionarios públicos, si usted como funcionario público observa, sin ser abogado, que una norma de menor jerarquía infringe una norma de superior jerarquía, no le dé cumplimiento, déle cumplimiento a la norma de mayor jerarquía. Es decir, que eso es lo que tenían que hacer el director de captura y Kremlin. ¿Qué va a pasar con la sentencia de fondo del Consejo de Estado? Eso es lo que vamos a ver. Termino con esto. Al Consejo de Estado, a los magistrados del Consejo de Estado, no les va a quedar otra diferente a declarar que esta acta del 22 de abril del 2014 es contraria al acto legislativo 001 del 2005 y declara la nulidad. Y no pasa absolutamente nada, declara la nulidad para los pensionados del Ministerio de Defensa Nacional, pero no puede declarar la nulidad para los uniformados de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, pensionados o en asignación de retiro. Muchas gracias, un abrazo, Dios los bendiga. Yo soy patria, patria, honor, lealtad. Gracias, mi coronel Giraldo. Adela, por favor, adelante. Muy buenas noches, un saludo muy especial a todos los presentes, especialmente al sargento mayor Richard. Gracias por su disertación muy clara, muy completa. La pregunta mía es la siguiente, y de pronto se la quiero hacer la pregunta como una ciudadana normal o como una periodista. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora para después de esta revocatoria del Consejo de Estado? O sea, ¿en qué, valga la redundancia, en qué estado está la mesada en este momento con esa revocatoria? Bueno, Adela, en este momento, pues, como explicaba, anunció el magistrado la sentencia anticipada y por ende, pues lo que hace al haberse declarado, revocado, perdón, la medida cautelar, sencillamente los efectos jurídicos que no han sido definidos del acta y obviamente el decreto sigue vigente. Por ende, aunque en sí se materializaría cualquier decisión, si no hay pronunciamiento antes del próximo junio del 2024, ahí veríamos cuál sería la decisión, pero en este momento se pagaría normal. Como es una sentencia anticipada, entonces ya va a venir los traslados, que es en esas circunstancias estamos en ese momento, los traslados a las partes para que aleguen antes de pasar a los alegatos, antes de tomar la decisión el magistrado. Es decir, es la oportunidad que tienen ellos para manifestar, reafirmar sus posiciones y manifestar por qué consideran que el despacho debe fallar en sentido en X o Y sentido, porque ahí pues mi coronel nos pone una de las posibilidades, ¿sí? Otra posibilidad es que el magistrado también se inhiba, considere, finalmente haga el análisis que también se ha argumentado, que fue el que también hizo el señor coronel Giraldo, que no es propiamente un acto administrativo, que en realidad no hubo modificación por parte del acta, sino que, como ellos lo han manifestado, lo que hicieron en el acta fue un análisis y concluir que el decreto está vigente y por ende lo que se aplica es el decreto y en concordancia entonces el decreto fue el que respaldó el pago y es el que ha respaldado el pago. Ahí es bueno precisar también, pues, el acta no dice en alguna parte que sea personal no uniformado, por eso es que se asumió respecto a todos los pensionados pagados por el ministerio. En ese momento pagados por el ministerio, los pagaba prestaciones, la IBRI. En ese momento los pagaba prestaciones sociales. Entonces lo que va a venir es que continuará el proceso, no hay modificación respecto al pago, pues porque ya al levantarse ya se hizo y solamente tendremos la decisión final que es en única instancia por parte del magistrado. Esa también es un aspecto importante a tener en cuenta, la trascendencia de esta decisión y pues finalmente
Era lógico desde el punto de vista jurídico que las manifestaciones no iban a cambiar la decisión del magistrado per se, es decir, el solo hecho de manifestarse no va a cambiar la decisión, pero como al tiempo habían unos reclamos de tipo jurídico, se habían interpuesto una solicitud de revocatoria de la medida cautelar, es sobre eso que se pronuncia el magistrado. Ya no es necesariamente que la protesta fue, eso tuvo que ver, pero digamos que oficialmente y jurídicamente no es ante la protesta que se pronuncia el magistrado, sino es ante los recursos que se han interpuesto de revocatoria de la medida cautelar. No sé si es... Sí. Muchas gracias, mi sargento mayor. Pero no sé pero perdón, mi coronel, como Adela quiere escribir algo, entonces si Adela tiene algún complemento o aclaración que mi sargento mayor le ayude. Sí. Excelente, mi coronel Villamarín, sargento mayor Richard, excelente la respuesta. Muchas gracias. Adela, muchas gracias, mi sargento mayor. Estamos por aquí con Claribel Hidrobo. No sé si quiera participar, pero mientras tanto le vamos a dar la palabra a mi general Martínez Espinel, que ha abierto su micrófono para intervenir. Adelante, por favor, mi general. Bueno, muchas gracias, mi coronel Alarcón. Gracias, el sargento mayor Soto, Richard. Muy gentil por esa explicación tan clara. Hay un aspecto que me inquieta. ¿Cuáles son usted, Soto, dentro de sus estudios, tiene conocimiento sobre cuáles son los intereses que tiene la demandante de interferir en las pensiones de los miembros de la fuerza pública? Mi general, como no conozco exactamente a la demandante pues no conozco subjetivamente su causa, yo le puedo solamente plantear posibilidades o qué podría estar motivando, ¿sí? Y pues hay motivaciones, obviamente, que uno podría pensar de tipo ideológico. Usted sabe que hay unos sectores, digamos, que no son afectos a la fuerza pública y que tienen unos grupos de abogados, unos colectivos que cualquier situación que vean que pueden terminar perjudicando a la fuerza pública, pues les puede interesar desarrollarlo. Esa es una posibilidad, un interés de tipo ideológico. Y otro interés, pues, puede ser de tipo personal en cuanto a que hay casos donde un abogado puede identificar su trascendencia a nivel nacional y aprovechar eso para darse algún reconocimiento. Es decir, nosotros los abogados, nuestro principal capital es nuestro nombre y el que hayamos logrado hacer algún reconocimiento de ese nombre, entonces pues respalda una proyección desde su tipo profesional. Esa puede ser una situación. Aquí no hay un interés económico a priori, porque aquí no va a haber ninguna indemnización o algo. Entonces, inicialmente esas serían las dos posibilidades. Puede haber una tercera, pero pues no la identifico así claramente que haya algún otro tipo de interés que tenga que ver con el caso. Muchas gracias, mi sargento mayor. Muchas gracias para el centro. Muy gentil, Luis. Gracias, mi general. Yo no sé si ya está la lista, Claribel. Adelante, por favor. Entonces vamos con mi coronel Iván González. Adelante, por favor, mi coronel. Gracias, mi coronel. Mi sargento mayor, más que una confusión o una duda, es una curiosidad casi que académica. Mi pregunta es, ¿fue escasez presupuestal del gobierno para dictar la norma que negaba la mesada pública, de la mesada 14, creando dos clases de asalariados dentro del Ministerio de Defensa? Pero se refiere a lo que sucedió este año, mi coronel. O sea, la decisión de no pagar. Exacto. Mi coronel, no porque, o sea,
usted sabe que con un año de anticipación se hace la asignación presupuestal y estas pensiones ya estaban presupuestadas. Tanto así, pues, que ya estaba la disponibilidad presupuestal y lo que hubo a último momento fue la decisión política de no pagar, porque el gobierno anterior lo pagó, había dejado, bueno, al final del gobierno se hizo la asignación presupuestal para este año y estaba contemplada. Entonces, fue una decisión política que, repito, ahí hubo algo, no sé, ahí como la pregunta que hacía mi general, no sabemos cuál fue la motivación que tuvo en su momento el ministerio para querer que no se pagara a ninguno. Puede ser sencillamente un criterio diferente de tipo jurídico, pues esperemos que no sea buscando un ahorro presupuestal, que también puede ser una motivación. Extraña motivo, pues desconocido. Muchas gracias, mi sargento. Sí, mi coronel. Gracias, mi coronel, gracias, mi sargento mayor. Está por acá la ingeniero Rosita y por favor se alista Melissa. Mi coronel, como bien lo dijo usted, yo soy miembro de la casa, soy miembro de uno de los equipos de alto impacto, así es de que prefiero que todos nuestros invitados nuevos que hay hoy en la sala tengan la oportunidad de hablar primero. Lo que sí les encarecemos muy respetuosamente es que... Bueno, muchas gracias. Melissa, por favor, adelante. Bueno, entonces vamos aquí con mi coronel Carvajal. Por favor, adelante, mi coronel. Muchas gracias, señor coronel Alarcón. Muchas gracias, señor sargento mayor Soto, por sus explicaciones tan claras en un momento que se requerían. No tengo ninguna pregunta. Felicitarlo por ese compromiso de ser el presidente de nuestro Consejo de Veteranos. Muchas gracias. Un gusto, mi coronel. Gracias, mi coronel, mi sargento mayor. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Mi mayor Mendoza puede abrir su micrófono. Qué bueno escuchar a los invitados, mi coronel Alarcón, a los nuevos. Por favor, Eli Ospina, adelante. Bueno, menos mal que yo vino. Muchas gracias. Buenas noches. No, yo agradecerle a mi santo mayor de comando abogado, Richard Soto Helves, a quien cuando me llegan sus mensajes los multiplico porque es muy serio en sus argumentaciones. Y no sé si felicitarlo o un sentido pésame porque llega a un cargo donde nosotros los veteranos somos muy ingratos y no sabemos entender la posición que usted asume. Máximo cuando le toca enfrentarse desde el Consejo de Veteranos con una división que no está en la ley 1979, pero va a tener muchos éxitos por su ética profesional. Muchísimas gracias, sargento Ospina Mejía, desde Bello, Antioquia. Muchas gracias, don Eli. Ahí quisiera solamente pues, decir que eso es un gran reto. Lo del Consejo de Veteranos es un órgano que está, se puede decir que naciendo, porque ya va 2 años, pero pues hay muchas cosas que quedaron por hacer y pues la dificultad, como lo plantea don Eli, es porque ahí no se depende tanto de lo que usted pueda hacer por sí mismo, sino de lo que pueda gestionar para que hagan terceros. La gestión ante el gobierno, ante el legislativo y ante otras entidades, pero pues estamos en un momento coyuntural donde las cosas son más difíciles. Se pueden lograr, pero son más difíciles por factor político, por factor presupuestal, pero pues le queremos dar como la importancia al Consejo de Veteranos y esa es la aspiración, que la gente se sienta representada, que se cambien ciertas posturas que se tuvieron no puede quedar en un punto ni muy pegado al gobierno y volverse el comité o el de aplausos, ni tampoco tan alejado que nos volvamos oposición, pues porque si somos oposición, pues no vamos a tener capacidad de gestión. Entonces tiene que buscar el Consejo de Veteranos un punto de equilibrio para poder alcanzar sus objetivos. Muchas gracias, mi sargento Perdón, mayor. estoy seguro de eso, mi sargento mayor, y con su ética y su equipo de acompañamiento lo van a lograr. ¡Viva Colombia! Gracias, David. Por favor, adelante, Carlos. ¡Que viva!
Bueno, Bien, sí, Carlos. Carlos. Se identifica así, pero no abre el micrófono. Por favor, entonces, Ramón, que abrió el micrófono para intervenir. Adelante, por favor. Ramón Marulanda. Buenas noches. No tengo ninguna pregunta, solamente darle las gracias a mi sargento mayor Soto por esa explicación tan clara y gracias a ustedes por darnos la oportunidad y darle la oportunidad al sargento mayor de estar con nosotros en estas conferencias. Lo esperamos por acá en Medellín muy pronto para que nos dé otra charla al respecto de muchas cosas que queremos saber de Cremil y de Carrefour. Gracias. Aquí hay Con gusto, don Ramón. Muchas gracias. Tenemos otra persona nueva que queremos escuchar. Yerly Hernández. Yerly Hernández, por favor, adelante. Puedes abrir tu micrófono. Entonces vamos aquí con Jorge Mejía. Adelante, por favor. Ya va a abrir Yerly. Adelante, Yerly. Buenas noches para todos. No, agradeciéndoles por la conferencia, fue muy clara, muy puntual. Al señor sargento mayor Soto, la información fue clara y precisa. Y nos queda esperar hasta el mes de septiembre, como dice él, que va a ser la decisión final. Ojalá llegue a buenos términos y este impasse que se estaba viendo, que se vio, no se tenga que volver a ver el año entrante. Básicamente eso. Gracias, mi coronel. Gracias. Perdón, mi coronel, una complementación para que es importante que pronto no nos quede a raíz de lo que dice don Herli, que hay en desarrollo, o sea, aparte de que está el proceso, y que va a terminar con una sentencia y que estamos esperando que sea lo más pronto posible y ojalá favorable, porque esa es otra, ¿no? Es decir, que no terminemos de enredados en la decisión final y se retome o se haga la integración normativa y se extienda el estudio al decreto. Mientras tanto, está la propuesta y está en desarrollo ya de presentar un acto legislativo. Recordemos que como lo que se está en cuestionamiento es si el acto legislativo se aplica o no se aplica, y ese fue como el entrevero que quedó. Entonces, la forma en que se ha visto que se puede solucionar para tener esa seguridad jurídica es haciendo un acto legislativo que haga una aclaración dentro de ese artículo, el artículo 48. Y tengo conocimiento que hay un proyecto de acto legislativo que ya radicó el representante Cortés, que es miembro de la Reserva. Tengo entendido que hay otro que va a radicar el senador Carreño. Y ayer que estuvimos en la posesión, el ministro de Defensa manifestó que ellos también van a presentar un proyecto de acto legislativo. Esperemos que los tres sean favorables, esperemos que no haya ninguna por ahí, alguna cosa que nos cause preocupación, como dicen por ahí, un miquito por ahí ojalá, no conozco el del gobierno, no conozco el del senador Carreño. Esperemos que si hay esa voluntad política sea un trámite rápido. Recordemos que son 8 debates en el acto legislativo, es decir, es más demorado que una ley normal, porque es una reforma a la Constitución. Entonces esperemos que eso progrese y que sea favorable y que nos dé esa seguridad jurídica que la necesitamos para no volver a tener estas preocupaciones. Perdón, mi sargento mayor, quiero hacer una pregunta al respecto. Sí, hay una sentencia, ¿cierto? Antes del acto legislativo. ¿Qué pasa si la sentencia es negativa, como usted dice? ¿Ya puede quedar así? ¿O al llevar el nuevo acto legislativo se tumbaría esa sentencia? ¿O los dos son demandables, el acto legislativo y la sentencia? Son dudas que me surgen. Mi coronel, si llegase a salir una sentencia que por alguna circunstancia terminara decretando la nulidad del acta y fuera esos los efectos cubrieran el artículo 41.1, es decir, que abarcara y prácticamente le dieran la razón a la demandante para hacer más entendible el asunto, y viniera después el acto legislativo, la única es que el acto legislativo tendría efectos a futuro. Es decir, si ese acto legislativo, si esa sentencia sale ahorita y el acto legislativo sale, por decir algo, en agosto del 2024,
esa mesada de junio, pues la perderíamos porque no hay una norma que la respalde. Porque si en ese caso que estamos hablando hipotético, no estaría el 41.1 o concluiría el magistrado que solamente aplica para los de asignación de retiro, pero no para los pensionados. Y en ese espacio de tiempo no habría quien cubriera la mesada 14, ya sea para los pensionados o para todos nosotros. Y en conclusión, el acto legislativo tendría efectos a futuro y en adelante ya se reconocería la mesada 14. Muchas gracias, mi sargento mayor, muy amable. Tiene la palabra mi coronel Jorge Mejía. Y se alista, por favor, mi mayor Mendoza. Yo no era capaz de dejar la ropa inalizada. Adelante, mi coronel. No, parece que no. Otro, mi coronel. Bueno, entonces mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Lo único que tengo que dar es agradecimientos por la magnífica exposición del sargento mayor Richard, por sus conocimientos, su sentido de pertenencia, y que vemos que es uno de los pocos abogados que se ponen la camiseta y trabajan por la institución y no por la paga. Le auguro éxitos en su nuevo cargo y Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Gracias, mi mayor. Gracias. Tiene la palabra mi coronel Pachón. Don Eugenio, buenas noches. ¿Cómo me escucha? Muy bien. Adelante, por favor, mi coronel. Al sargento Soto, muchas gracias. La verdad que no lo alcancé a escuchar en su totalidad por dificultades que he tenido aquí en mi hogar frente a los medios técnicos. Pero simplemente sería conveniente que tengamos en cuenta que en estos días van a surgir una serie de personajes considerándose que fueron los salvadores del pago de esa mesada 14 o adicional, como continuamente se confunde. Entonces es conveniente de que manejemos esa información con beneficio de inventario para evitar mayores zozobras, porque lo que decía el sargento Soto, causa más daño ponerse uno a pensar en asuntos por la parte psicológica que afecta notablemente no solamente a la persona beneficiaria, sino a un conglomerado de familias. Pues en el caso de los pensionados, que fueron los que tuvieron mayores dificultades, pues es muy triste que a última hora hayan resuelto cancelar esa mesada. Pero como se dice, en este gobierno se puede esperar de todo. Entonces tengo entendido de que ya por ahí tanto el ministro de Defensa como el señor presidente se están echando los laureles porque consideran de que ellos fueron los salvadores para solucionar esta situación y seguir culpando a gobiernos anteriores. Y sin pretender seguir sembrando cizaña, el cambio llegó, pero no para arreglar las cosas, sino para sembrar odios. Entonces, en ese sentido, es mi observación. Dios y patria, muchas gracias. Así es, mi coronel. Pues esperemos a ver. Yo creo que hay cosas claras ahí. Hay unas personas pues que sí estuvieron participando, pues que participaron en la coadyuvancia. Está claro el acta que está en las redes, pues que había una intención política de no pagar. Y pues ahorita quedamos en manos del magistrado. Esperemos que falle en derecho y sea favorable a nosotros. Gracias, mi sargento mayor. Veo por acá a Melissa. No sé si quieres intervenir, aunque sea el saludo. Entonces le vamos a dar la palabra a mi coronel Niño. Adelante, por favor. Gracias, mi coronel Alarcón. Buenas noches, doctor Villamarín. No, simplemente
No tengo ninguna pregunta, todo ha estado muy claro. Solamente quiero felicitar al sargento mayor Richard Soto, que realmente es muy acucioso y realmente todos los comunicados que ha lanzado mientras ha estado representante ante Cremil, de los suboficiales, realmente tiene muy claro el tema y no se presta para confusión dentro de la reserva. Realmente los resúmenes que ha sacado en videos son muy buenos, los anteriores con respecto a lo que hemos perdido de tiempo atrás a la fecha, y con este que él sacó mucho antes de que se armara este escándalo, pues queda uno tranquilo, queda claro. Realmente quiero felicitarlo porque realmente es el único representante de la reserva ante Cremil que realmente cumple la labor como es. El resto, pues, desafortunadamente pasan sin pena ni gloria, pero una vez más con Richard realmente nos sentimos muy seguros de su representación que ha tenido en Cremil y pues ahora con la dirección de veteranos. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Hay una cuñita. Yo tengo un canal de YouTube con mi nombre, Richard Soto Helves. No he colgado videos últimamente porque precisamente estábamos con esto de la campaña y eso nos tuvo alejados, pero ya espero retomar más adelante. Pero hay unos temas ahí que nos interesan a la reserva. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias, mi sargento mayor. Tiene la palabra mi coronel Ramiro Saldaña. Buenas noches, mi coronel Alarcón, gracias. Mi coronel Villamarín, quienes estamos aquí en esta sala, en esta aula máxima virtual de Fundel, quienes nos escuchan por otros medios y especialmente a mi sargento mayor Richard Soto Helves por esa exposición tan clara que nos ha dado en este momento. Pues yo tengo algo para decir y es que sabemos que hay unos principios rectores de toda norma, que es el principio de permisividad o beneficio, en el sentido de que cualquier norma no debe de favorecer a los que ya están inmersos en ella o con un beneficio. Pienso que tanto en el derecho público como en el derecho privado. Una digresión. Me parece que el acta en todo momento fue desafortunada e irrelevante y solo sirvió para armar una tempestad en un vaso de agua. He entendido de la exposición de mi sargento mayor que los dislates que se han presentado han sido más por vicios de procedimiento que por la norma sustantiva. En consecuencia, pienso o infiero que podría ser favorable la sentencia de fondo, no como la anticipada. Pero un principio, en mi forma de ver, más importante es el principio de la igualdad. Y ese principio de la igualdad nos dice de la Ley 100, su artículo 142, que establece la mesada para todos los funcionarios, aún, en mi concepto, sin haber sido promulgado el acto administrativo, tendríamos derecho a la mesada 14. 1. Y lo corrobora la sentencia C-409 de la Ley 100, obviamente. Por un lado. Por otro lado, el acto legislativo no hace relación, y pienso hasta donde escuché la conferencia, no lo dice ni esa acta nociva, que no sirvió para nada, ni el acto administrativo. Y como decía mi coronel Giraldo, por las jerarquías de la norma,
Yo pienso que ese acto legislativo no hay necesidad de interpretarlo. Basta literalmente entenderlo, que no solamente no está en contrapuesto a la norma 4433, el decreto reglamentario, digamos, porque no es decreto ley. En ningún momento, cuando se lee, yo no encontré algo que dijera que estaba en contra. En ese sentido es que pienso que no hay forma de conculcarnos, no hay forma en derecho de conculcarnos un derecho que ya tenemos adquirido por esos dos principios. Ahí termino esto, pero yo no quiero revolver manzanas con peras. Mi sargento mayor, lo felicito a usted por estar en el Consejo de Veteranos y pienso que hay muchas cosas que no dependen de terceros, sino que dependen de la propia corporación, Consejo de Veteranos. Tuve su teléfono, lo iba a llamar, desafortunadamente lo perdí. Le pido el favor que así como hace poco les escribí, haciéndoles un requerimiento que bien se puede en provecho del país. Tengo algunas otras fundamentadas solicitudes para el consejo que pienso, el consejo que estrenamos la vez pasada fue muy tímido para hacer cumplir muchos derechos que tenemos dentro de la ley. Muchas gracias por darme la palabra. Felicitaciones a mi coronel Villamarín, a su equipo de trabajo y a usted, mi sargento mayor Soto, por darnos esta explicación. Muy formales a todos. Gracias. Sí, mi coronel, sí, usted identifica bien, hay unos principios, entre ellos el que usted dice, la favorabilidad, la progresividad y la igualdad, pues que esperamos que se tenga en cuenta por parte del magistrado. Efectivamente, pues el acta, yo creo que la confusión ha sido en esa parte emotiva de la primera magistrada y que los subsiguientes magistrados no quisieron como entrar en contrariedad y terminaron transcribiendo la argumentación que no era clara porque, repito, se hablaba del decreto, pero sin decir que se iba a integrar normativamente, cuando en sí el acta, como lo han ustedes identificado claramente en la pirámide de Kelsen, pues el acta está por debajo del decreto, entonces no se podían unos efectos como si equiparando el acta con el decreto. Esperemos que el magistrado contemple todo lo que decía mi coronel y bien pueda que declare la nulidad del acta, pero sin más efectos que de dejar en plena vigencia el decreto. Esperemos que no toque el decreto, que no extienda hasta allá el estudio. Y, sin embargo, si el acto legislativo da curso, pues no sobra porque nos da más seguridad jurídica. Respecto a lo del Consejo de Veteranos, sí, toda la intención. Hay cosas que se pueden gestionar. Hay expectativas que en eso sí yo les he pedido a los señores soldados, señores suboficiales y a ustedes, los señores oficiales también que están aquí en la conferencia o en el conversatorio, que es entender que esto tiene unas pautas. Una de las propuestas que tengo es hacer unas fases con las propuestas que se quieran llevar. Hay cosas que se pueden solucionar sin necesidad de reformas legislativas, hay otras que van a requerir ir al Congreso y hay otras que necesitamos a un largo plazo, sobre todo lo de la parte presupuestal, la idea del banco, la idea del Fondo Especial de la Reserva, cosas que necesitamos, pero pues repito, hay que ser aterrizados en cuanto a la realidad, y lo que sí de mi parte y de los consejeros es la voluntad de servicio y la voluntad de trabajo en este tiempo que ustedes nos han designado para cumplir eso. Finalmente, hay un correo que yo creé para el tiempo que esté aquí en el Consejo de Veteranos, que es rsotoveteranos@gmail.com, rsotoveteranos@gmail.com. Voy a escribirlo en el chat, de todas formas. Muchas gracias, mi sargento mayor. Gracias, mi sargento mayor. Bueno,
quiero, antes de darle la palabra a los que me hacen falta, destacar que ha tenido muchos saludos de felicitación y agradecimiento por la excelente conversatorio de actualidad e interés general, según lo expuesto por mi general Héctor Martínez, por mi general también Vázquez del Ejército Venezolano, la doctora Etil Mediza, Roberto Moreno, mi capitán Peña, entre otros. Y en el Facebook le han dejado un saludo y una pregunta por parte de Henry Ramírez. Dice lo siguiente: muchas gracias al señor Sargento Mayor Soto por disertación. ¿La demandante fue empleada o lo es del Ministerio de Defensa? Esa es la pregunta, mi Sargento Mayor. Yo he leído esa versión en los grupos de la información que circula, pero no tengo información concreta. ¿Qué me hace dudar de que sea, o sea, puede que sea una persona pensionada, alguna funcionaria que hace pensionada del ministerio, pero lo que me hace dudar sobre esa hipótesis o esa versión es porque he identificado que ella ha participado como apoderada en procesos judiciales, y es claro que sí, y no representando al ministerio. Entonces es claro que si usted es funcionario no puede llevar esa representación. Entonces, pues concretamente no tengo la respuesta de sí o no, pero pues lo que puedo decirle es que vi que ella como abogada ha actuado en procesos judiciales y por lo menos vigente no es funcionaria del ministerio. Pudo haber sido alguna funcionaria en algún momento o que esté pensionada. Muchas gracias, mi Santo Mayor. Quiero manifestarles a todos que se ha presentado una situación especial con mi coronel. Entonces, infortunadamente, el que quiera o las personas que quieran dejar su pregunta o su aporte aquí en el chat, por favor, háganlo. Y por lo pronto, pues voy a darle la palabra a mi coronel Villamarín para que pueda hacer el cierre rápido y la bendición por el día de hoy. Presento excusas a todos los que los he dejado con la mano levantada o pendientes. Vuelvo y repito, por favor escriban en el chat, etc. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín. Bueno, mi coronel, muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos acompañaron. El Sargento Mayor Soto, en primera medida, nuestro reconocimiento por ese nombramiento tan merecido. Sabemos que usted lo va a hacer de la mejor manera posible y que goza del liderazgo y la capacidad directiva para orientar los esfuerzos y la capacidad de escuchar para recibir las mejores propuestas como las que le va a hacer mi coronel Saldaña. De igual manera, agradecerle por su conocimiento, su don de gentes, su dominio del tema y su deseo de transmitirnos y de compartir de manera voluntaria y asertiva su conocimiento. Usted nos deja una reflexión muy clara. Esto pues estamos como siempre en manos de los jueces. Es una decisión que tiene un traseo, un procedimiento y que todos aspiramos que se obre en derecho y que se actúe de manera benéfica y beneficiosa para las personas que están siendo afectadas con ese limbo jurídico que hay en este momento al respecto del tema de la mesada 14. De igual manera, nos deja también ustedes un mensaje de una enseñanza concreta, y es que para poder tomar parte y partido en estos temas políticos, en estos temas sociales, económicos, lo esencial es el conocimiento y la capacidad investigativa, y no solamente el deseo de hacerlo por hacerlo o de querer figurar y actuar a la topa toronda, porque eso es lo que nos ha tenido como país afectados. En síntesis de todo lo que vemos aquí, el problema es político, como todos los problemas del Estado. Y la reserva, pues históricamente ha sido alejada de la política y lo sigue siendo. Porque las respuestas a los problemas políticos se tienen que dar desde una agrupación política, desde una organización política, desde una estructura política, y deben ser
con medidas políticas. Lo hemos dicho en estos días en los chats. La izquierda desayuna, almuerza y come con política, habla de cultura política, educación política, formación política, estrategia política, etc. Y la derecha y las reservas hablan de candidatos nomás. Entonces así es imposible llegar a resolver estos problemas. Afortunadamente en nuestra organización tenemos personas como usted, con quien ya hemos hablado de otros asuntos, de temas pensionales que se podrían manejar más adelante, pero que hay que construirlos con conocimiento y con procedimiento. Entonces, mi sargento mayor, esta es su casa, aquí bienvenido. Cuando usted desee venir a actualizarnos, a compartirnos, abrimos el espacio para que usted nos ilustre, sabemos de su buena voluntad. Cuando nos quiera contar todo su proyecto de lo que va a hacer con el Consejo de Veteranos, que ya tenga estructurado lo que va a hacer bajo su primer periodo de 6 meses, bienvenido. Esta sala estará abierta para escucharlo y a los demás veteranos del Consejo, para escucharlo a todos. A todos ustedes, mil y mil gracias. Que Dios nos siga bendiciendo y que ilumine a todas nuestras reservas, a todo nuestro país y a personas como mi sargento mayor que nos abren la luz del entendimiento para resolver los problemas de una manera mucho más inteligente, con argumentación. Una feliz noche para todos.